Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría dar las gracias al comité organizador y al comité científico por darnos la oportunidad, por supuesto, de poder presentar los avances de nuestras investigaciones en estas jornadas. Y bueno, pues para presentarme un poco también, decir que, como se puede ver aquí, pues soy Erika Aldea, que actualmente soy profesora en la Universidad de Valladolid, en el campus Duques de Soria, licenciada en Traducción e Interpretación y también doctoranda de Miguel Ibáñez, aquí presente. Bien, como se puede apreciar, la investigación que aquí se presenta pues gira en torno al marketing 3.0 en el sector vitivinícola. En concreto, va a tratar sobre la presencia de la traducción en las redes sociales de dicho sector, es decir, en las redes sociales de las bodegas españolas. También me gustaría especificar que se trata de una investigación preliminar de cara a la elaboración de la tesis para analizar un poco a grosso modo el estado de la cuestión. Bien, como pequeño índice, antes de empezar, pues decir que empezaré haciendo una breve introducción y justificación del trabajo realizado para posteriormente explicar el objetivo del mismo. Y a continuación, pues expondré la metodología utilizada para la extracción de datos con el objetivo de presentar los principales resultados. Al hilo de esos resultados, finalmente concluiré, valga la redundancia, con las conclusiones. Vale, pues dicho esto, como introducción y justificación, actualmente nos encontramos en un panorama de internacionalización empresarial y en este caso también está afectando al sector vitivinícola. Esta internacionalización se debe principalmente a 4 factores. En primer lugar, nos encontramos en la era de la globalización, es decir, ahora todas las actividades de producción, de consumo y de comercio tienden a organizarse a escala mundial. Además, ha habido un incremento en el comercio exterior del vino, ya que gran parte del que producimos en España se exporta a otros países. De hecho, en 2020 España fue el tercer país exportador de vino del mundo, aunque hasta 2018 había ocupado el primer puesto. Disculpa, Erika, no sé si quieres ir pasando las diapositivas porque nosotros seguimos en la primera. ¿No se pasa? Ah, No, lo digo por si quieres ir indicando. vale, es que estoy en la siguiente, en Eso la, es. en la 2. De Ah, acuerdo, vale. sí, ahora ¿Ahora sí. se ve? Sí, sí, ahora se ve, gracias. Vale, vale. Es que claro, yo lo tenía en modo presentación, pero como pues por eso ha debido estar el desfase. Vale, bueno, pues continúo por donde estaba. Bueno, decía que ha habido un incremento en el comercio exterior del vino, porque gran parte del que producimos se exporta a otros países, y que también ha habido un auge del comercio electrónico, que sobre todo se ha visto consolidado por la pandemia. Y ahora los modos tradicionales de compra están cambiando en favor de los medios digitales. De hecho, también como dato curioso, en 2020 la industria del comercio electrónico experimentó un crecimiento interanual del 50% con respecto a 2019, para que nos hagamos un poco la idea también de ese crecimiento. Y por último, el cuarto factor que contribuye a esta internacionalización es un cambio en los hábitos de consumo del vino en España, ya que el sector vitivinícola ha identificado que los jóvenes, en concreto los jóvenes millennials, son los encargados de reforzar el consumo de este producto. Cuando hablamos de millennials, pues nos referimos al sector poblacional que se encuentra, que nació entre los años 80, entre 1980 y 1995 aproximadamente. También hay que comentar que se trata de un sector poblacional que está muy apegado a los nuevos medios de comunicación y a las nuevas tecnologías, lo cual es otro factor también a tener en cuenta. Bien, toda esta internacionalización del sector vitivinícola se ha traducido en una transformación del mercado, porque nos encontramos en un escenario multilingüe en el que tienen una vital relevancia los nuevos canales de comunicación, como son Internet y las redes sociales. Este nuevo escenario también ha afectado al marketing, porque ahora nos encontramos en un marketing 3.0 en el que el consumidor, aparte de querer que los productos funcionen, espera mantenerse en contacto con las empresas a través de las redes sociales. Y también espera que las empresas asuman sus valores, es decir, que se tenga en cuenta al cliente como un ser humano de manera integral.
Por lo tanto, se hace cada vez más necesario crear canales de comunicación directos con el cliente. Bien, ¿y cuál es el papel de la traducción en este nuevo escenario de internacionalización y de marketing 3.0? Pues tiene un papel fundamental por 3 razones. Por un lado, la información ahora es bidireccional entre empresas y clientes. Además, hay que tener en cuenta que el lenguaje es el eje fundamental de las decisiones empresariales y que la economía es informacional. Por lo tanto, si una empresa quiere llegar a los hablantes de otras lenguas, necesitará traducir sus contenidos. Y por último, nos encontramos con que el inglés es el idioma del pensamiento económico y empresarial, además de ser lengua franca. Por lo tanto, como en este nuevo paradigma de marketing 3.0 y de internacionalización tiene una gran importancia la comunicación intercultural entre bodegas y clientes, la traducción va a jugar un papel fundamental en los procesos de internacionalización empresariales para saber conectar con ese consumidor de otras lenguas. Bien, teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, el objetivo que se plantea la investigación que aquí se presenta es el de abordar la necesidad de incorporar a la estrategia de comunicación digital de las bodegas la traducción al inglés de los contenidos que publican en sus redes sociales. ¿Y de qué manera se va a lograr este objetivo? Pues mediante un análisis de la situación actual en la que se encuentran las redes sociales de una muestra de bodegas españolas. En concreto, para este análisis se han elegido 6 bodegas en base a varios criterios para lograr una muestra uniforme que tuviera una cierta representatividad. En primer lugar, para la selección se ha atendido a un criterio geográfico, ya que las 6 pertenecen a la denominación de origen calificada Rioja y en concreto a la Rioja Alta, que es esta zona en rosa más o menos clarito que podemos ver aquí arriba. Por otro lado, se han seleccionado 3 de las redes sociales más empleadas hoy en día, tanto por empresas como por clientes, y en las cuales las 6 bodegas tenían una frecuencia de publicación casi diaria. Además, el público joven millennial, que comentaba previamente, es un gran usuario de estas 3 redes. Por lo tanto, también es un factor a tener en cuenta al hablar de esos cambios en los hábitos de consumo. En cuanto a criterios temporales, las publicaciones que se han analizado han sido realizadas entre enero de 2020 y enero de 2021, con el fin de que la información pues, fuera lo más actualizada posible. Y por último, tenemos un criterio de popularidad para el cual se han seleccionado aquellas bodegas que en la aplicación Reseñas de clientes de Google o Google Reviews tenían más de 4,5 puntos y más de 90 reseñas por parte de los clientes que habían publicado. Todos estos datos se han extraído a un corpus en el que se han guardado las publicaciones en su forma y contexto originales para realizar un análisis estadístico de los datos. Y también se ha podido analizar la calidad de algunas de las traducciones encontradas. Vale, en cuanto a las variables, se han analizado todos los contenidos en inglés. Todos los contenidos en inglés que aparecían en las publicaciones se han clasificado según su tipología y lo que se ha encontrado para las 3 redes es lo que se puede observar aquí. No obstante, tras el análisis general en el que todos esos contenidos se han clasificado en base a su tipología y de cara a hacer una comparación con el comportamiento de los clientes, se ha priorizado la presencia de publicaciones bilingües de español e inglés y de publicaciones enteramente en inglés. Estas publicaciones se han comparado con aquellas que presentaban comentarios en inglés por parte de los seguidores, para evaluar en qué medida publicar en inglés permite conectar con consumidores o usuarios internacionales y mejorar la relación entre clientes y bodegas. Bien, en cuanto a los resultados y al análisis estadístico de datos, en primer lugar podemos observar los datos de las 6 bodegas y todas las variables analizadas para Facebook, con un máximo establecido en las 3 redes sociales en 175 publicaciones. Aunque en general observamos poco movimiento en cuanto a contenidos en inglés, sí que se detectan algunas publicaciones enteramente en este idioma, sobre todo por parte de la bodega C.
Se han realizado algunas publicaciones bilingües, aunque solo por parte de 2 bodegas y con un número, como se puede ver aquí, muy poco relevante. En cambio, sí que los seguidores han hecho publicaciones, han dejado sus comentarios en inglés a prácticamente todas las bodegas. Bien. En Instagram sí que vemos más movimiento en cuanto a contenidos en inglés. Podemos observar, por ejemplo, que la bodega C y la bodega E han realizado varias publicaciones bilingües, aunque hay que destacar la diferencia entre una y otra. En cambio, apenas ha habido publicaciones publicaciones monolingües en inglés, y sí que podemos observar que ha habido bastante movimiento por parte de los seguidores en cuanto a dejar sus comentarios en inglés a las publicaciones de las distintas bodegas. Por último, tenemos que en Twitter es donde menos movimiento en este idioma se observa. Sobre todo se han observado retweets a contenidos en inglés, es decir, enlaces a páginas web, a otros tweets en inglés o a noticias en este idioma, pero apenas hay tweets bilingües o tweets en inglés. Sí que seguimos observando que, bueno, pues hay tweets por parte de seguidores en inglés también. Por lo tanto, es una actividad que se puede observar en las 3 redes sociales. Vale. Y tal y como se ha indicado previamente, cuando hablaba de las variables que se han analizado, tras este análisis general, pues se han seleccionado solo las publicaciones bilingües y las publicaciones en inglés, analizando el total de las 3 redes sociales para las 6 bodegas. En cuanto a publicaciones en inglés, tenemos que la bodega A ha realizado 47 en el total de un año, recordemos con una frecuencia de publicación que tenía la bodega prácticamente diaria, solo tienen 47 publicaciones en inglés. La siguiente ya sería la bodega F con 11 publicaciones, luego tenemos la bodega C para la cual solo se ha encontrado una y las otras 3, 0 publicaciones. En cuanto a publicaciones bilingües, se puede ver que una bodega destaca sobre las demás, la bodega C con 282. La siguiente ya presenta 77, la bodega F tiene 17 y las demás oscilan entre 4, 3 y 0. Es decir, priman las publicaciones bilingües sobre las que están únicamente en inglés, pero solo destaca una de las bodegas. Y posteriormente, para evaluar en qué proporción afecta el idioma de publicación al comportamiento del consumidor, se han comparado todas las publicaciones que contenían algún elemento en inglés, es decir, tanto las bilingües como las monolingües, como aquellas que tenían, por ejemplo, una imagen en inglés o una frase, con aquellas que han recibido comentarios en inglés por parte de los seguidores. Se observa claramente que a mayor cantidad de contenidos en inglés, mayor actividad por parte de esos consumidores angloparlantes. Lo podemos apreciar sobre todo en el caso de la bodega C, que decíamos que era la que más actividad tenía en este sentido. Llama la atención, por último, ver que las 6 bodegas tienen versión en inglés de su página web, las 6 tienen tienda online para poder vender a otros mercados y las 6 tenían los enlaces a sus redes sociales en la página web. Pero al acceder a esas redes sociales, aunque sea desde la versión en inglés de la página, apenas se observan publicaciones en este idioma. Bien, y por último, aunque habría que investigar en profundidad esta parte, se ha realizado un breve análisis de calidad de aquellas publicaciones en las que se ha encontrado alguna traducción, en base a criterios de inteligibilidad y de fidelidad. En cuanto a inteligibilidad, se ha analizado, entre otros, que no haya problemas de estilo, que la lectura sea clara y fácil, que no haya errores gramaticales, ortotipográficos y que la terminología sea la adecuada de la lengua de la vid y el vino. En cuanto a fidelidad, se ha evaluado que se exprese el mismo sentido que en el texto origen, que no haya una interpretación errónea de los sintagmas o de las oraciones por un exceso de longitud, por ejemplo, y en definitiva que no haya falsos sentidos. En estos 2 ejemplos, uno de Facebook, el que tenemos a la izquierda, y otro de Instagram, el que tenemos aquí a la derecha, se pueden apreciar principalmente algunos errores de inteligibilidad. Tenemos que a veces, al intentar mantener la fidelidad en un texto, se producen errores de este tipo.
y también viceversa. Al intentar mantener la fidelidad, en la inteligibilidad, perdón, se producen errores de fidelidad. En cuanto al primer ejemplo, al de la bodega E, podemos observar un error, por ejemplo, aquí en el uso de la mayúscula, ya que Galician en inglés pues tendría que ir en mayúscula. También podemos observar errores gramaticales, como la concordancia entre la preposición y este verbo, ya que debería ser to improving, el will presenting, que debería ser un will present, también tenemos un error en la enumeración, y por último, y bastante destacable, un error en cuanto a terminología, ya que ripening se refiere a la maduración de la fruta o de la uva. Y en el texto origen estaba hablando del proceso de maduración del vino en botella, para el cual se utiliza otro término, que es el término aging process. También podemos ver que se ha respetado, en esta otra parte que tenemos resaltada, se ha respetado la longitud de la frase original, lo cual resulta en una mayor dificultad para comprender el sentido del texto, ya que en inglés las frases tienden a ser más cortas para evitar esos problemas de comprensión. Bien, también se presentan errores de inteligibilidad en el ejemplo de Instagram, de la bodega F en este caso, ya que la sintaxis empleada no es la correcta, lo cual hace que también cueste entender el sentido. Y también tenemos este moreover than, que es una estructura que en inglés no se emplea de este modo. Bien, por lo tanto, para concluir, teniendo en cuenta todo lo visto anteriormente, se evidencia la necesidad de incluir la traducción en el proceso comunicativo organizacional de las bodegas, en concreto en la planificación de la estrategia de internacionalización digital. Por otro lado, también es necesario mejorar la comunicación multilingüe en redes sociales, ya que se ha evidenciado la presencia de usuarios que emplean el inglés para comunicarse con las bodegas y que además hay que tener en cuenta que la comunicación ahora es bidireccional en este paradigma de marketing 3.0 y especialmente en redes. Y ya por último, además de incorporar la traducción a la estrategia de internacionalización digital de las distintas bodegas, es necesario que ésta sea de calidad y que pueda transmitir de manera fiel e inteligible los mismos contenidos que se publican en español, para poder conectar con todos los consumidores y tenerlos en cuenta de manera integral, como comentaba, que es una característica del nuevo marketing 3.0. También hay que comentar, aparte de esto, que sería interesante poder ampliar la muestra, aunque bueno, las bodegas aquí analizadas son bastante representativas de la Rioja Alta, pero sí que sería interesante poder ampliar esa muestra y que también sería interesante poder analizar en profundidad todas las publicaciones traducidas al inglés. Bien, ya por último me gustaría agradecer la atención de todos los asistentes, por supuesto. Dejo por aquí el contacto del grupo de investigación al cual pertenezco y pues tras dar las gracias, si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantada de responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por esta interesante exposición que has hecho, por tu comunicación. Te doy la enhorabuena porque aunque has dicho al principio que era un estudio al que estabas, ¿no? Que estabas comenzando, ya vemos que está muy bien estructurado, es decir, que lo has sabido exponer muy bien, ¿no? Todas las. A ver si alguno de los compañeros, voy a dar paso primero a los doctorandos, a los compañeros, por si quieren hacer alguna pregunta a través del chat o directamente levantando la mano. Inés ha levantado la mano. Inés, cuando quieras. Sí, Erika, he visto que has trabajado sobre Instagram, Twitter y sobre Facebook. En LinkedIn no has visto bodegas, no tienen presencia. No he llegado a analizar LinkedIn porque realmente no tiene una gran presencia. De hecho, es un problema que sí que he observado en las bodegas, que como que LinkedIn es una red social que tienen bastante dejada de lado, que sí que sería interesante que pudieran fomentarla más. Entonces, claro, principalmente me he ceñido a aquellas redes en las que tenían más publicaciones, porque
la muestra no iba a ser representativa para LinkedIn, porque he comprobado en la observación que era una red social que dejan bastante de lado, por desgracia. Gracias, Erika. Gracias, Inés, también por la pregunta. No sé si al ver algún comentario, por ejemplo, Helen te dice, excelente, se ve que hay un nicho interesante ahí para la traducción profesional. Todos saldrían ganando, muchos éxitos con tu proyecto. Muchas gracias, Inés Helen. también te da las gracias. Yo te quería preguntar, Erika, ha sido muy interesante, de esas 6 bodegas que dices bueno, las que tú analizas, de La Rioja Alta, dices que las páginas web están todas al inglés. Te quería preguntar, yo hice hace unos años uno de los congresos que organizaba Miguel, precisamente analicé eso en el caso de las bodegas de Ribera, las páginas web que estaban traducidas al alemán, en mi caso. Yo quería preguntarte de estas 6 bodegas con las que tú has trabajado, de tu estudio, ¿a qué otros idiomas? ¿Hay alguna que esté a otros idiomas aparte del inglés? Supongo que sí, ¿no? ¿Al francés? Sí, había observado al francés, alguna sí que estaba al alemán, pero creo que solo una o dos de todas. Y luego había una que tenía también versión en chino, que también me resultó curioso. Vale. Y realmente tú lo has destacado ahí, y yo creo que eso sí que es decir, que yo lo que llegaba también a esa conclusión de que el empresario tiene que ser consciente de la importancia que es la traducción, ¿no? La importancia que es tener esa ventana al exterior, ¿no? Tener Claro. el texto traducido, en este caso la página web, y luego también no cualquier cosa, es decir, que la traducción sea de calidad, que a veces el empresario no es consciente de la importancia que tiene, ¿no? Claro, eso sí, porque ahora, bueno, pues se ve que sí, tienen versión en inglés o en otros idiomas de la página web, pero realmente ahora, digamos que el mercado está tirando por otros medios de comunicación también, como son las redes sociales, y todavía no se ve que hagan esa inversión realmente en traducción y en expresar esos mismos contenidos a través de las redes, que, bueno, pues en la web podemos ver que sí, aunque es algo más estático, pero claro, quizás también ese problema de mantenimiento y de actualización de las redes sociales también no les impulse tanto a publicar por ahí en otros idiomas. Podría ser una limitación. Sí, las bodegas se han incorporado hace poco a las redes sociales, como se puede decir, 5, 6, 7 años no más. Las páginas web sí que no hay bodega que no la tenga, y como apuntaba Carmen, pues sí, efectivamente es el inglés y el alemán. Y ahora, pues, las lenguas como el chino, porque es un mercado también interesante, se están incorporando también. El francés, no tanto, porque, bueno, como Francia es un país productor, eso sí es una lengua importante para el conocimiento del mundo vitivinícola, pero desde el punto de vista comercial, pues lógicamente es el inglés y también bastante el alemán, porque el alemán es un mercado también importante para el vino. Por cierto, Erika, ¿nos quieres desvelar el secreto? ¿Qué bodegas son? Ahora que ya hemos olvidado las letras. Bueno, si se puede decir, yo lo digo. Sí, que ya les cobraremos luego. Vale, vale. La Sí, publicidad. bueno, si entráis en No hay las ningún reseñas de problema. Google, de todas maneras, enseguida sale por ahí, pero vamos, yo lo digo sin problema. Una sería la Rioja Alta. Sí. Luego, bodegas franco-españolas, que está en Logroño. Y Muga. Rioja Alta en Aro. Sí, ¿Cuál? sí, Rioja Alta en Aro. Bodegas franco-españolas. Luego, Muga. Sí, también en Aro. Sí, Martínez La Cuesta. Sí. David Moreno. Sí. Y Marqués de Murrieta. Sí. Que son Marqués las de 6 Murrieta y Logroño, y las otras Aro, sí. Sí, Marqués de Murrieta es una de las históricas. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay algún compañero que quiera. Si no, tú has puesto el broche que decía antes, el broche de oro, Erika, para terminar las jornadas. Voy a un par de palabras y luego doy la palabra a Miguel como coordinador del programa para que ya para que clausure las jornadas, ¿de acuerdo? Pero sí que quería deciros, cuando pasé el programa a un colega alemán, me decía, ¿no? Cuando vio toda la variedad temática, pero en concreto varias conferencias sobre terminología enológica, me decía, la clausura, bueno, de estas jornadas tiene que desembocar en una cata, aunque sea virtual, ¿no? Bueno, pues lo vamos a hacer así,
¿no? Va por vosotros. Da lo mismo, me decía, él dice, da lo mismo si es vino de la Ribera o es vino, yo le dije, digo, el coordinador, digo, pensaba que podía ser también, le dije de Rioja. Entonces, bueno, en cualquier caso, brindamos por vosotros, ¿vale? Un par de palabras, como os digo, deciros que los organizadores hemos preparado estas jornadas con mucha ilusión. Os decíamos que erais los protagonistas de ellas. Lo hemos hecho por y para vosotros. Esperemos y deseamos que hayan sido enriquecedoras. Nosotros lo que sí que hemos visto, hemos observado que habéis puesto pasión en ello, que os gusta la temática sobre lo que estáis investigando, y eso es fundamental porque como investigadores se dedican muchas horas a ello. Entonces, bueno, pues ánimo en la tesis. Hemos observado también rigor científico en vuestras exposiciones. Quedamos a la espera de ese texto final que podremos leer en la publicación. No nos queda más que animaros a todos para que continuéis con la tesis y, como os decía, ¿no?, que estas jornadas os hayan servido para afianzar el ánimo, para tener aún más energía y aún más motivación, porque veis lo que están haciendo otros compañeros. Ese feedback creo que ha sido enriquecedor. Y por mi parte, nada más, dar la enhorabuena a todos y paso la palabra a Miguel como coordinador del programa para que ya clausure las jornadas. Gracias a todos y enhorabuena. Pues muchas gracias, Carmen. Lo has dicho todo y muy bien, y creo que estamos muy satisfechos, y por la amplia participación. Ahora mismo hay 27, eran 34, pero bueno, somos un programa de doctorado, creo que importante, con un buen número de inscritos. Aquí en la UBA tenemos 59, en la Universidad de Alicante 81, somos 140, y creo que, bueno, que vamos dando frutos y resultados, pues con lecturas de tesis. Siendo un doctorado como es joven, de 2015-2016, son ya 17 las tesis que se han leído, y por lo que hemos visto, oído y escuchado ayer y hoy, seguro que van a ser muchas más. Así que os animo a todos. Creo que ha sido un par de días, unas jornadas intensas en las que nos va a motivar, porque cada uno trabajamos desde nuestra casa, pero sabemos que hay otros muchos que están haciendo algo parecido, similar, y que, bueno, pues mucho ánimo, muchas gracias, y realmente estamos muy satisfechos. También muchas gracias a Carmen, a Verónica, a Paola, que han estado en la organización, y ahora pues esperamos esos trabajos escritos y que buen número de ellos, o casi todos, puedan ser publicados en una editorial de impacto. Y nada, pues muchísimas gracias, y quedan clausuradas las jornadas, pero eso no quiere decir que sea un punto y aparte, que es un punto y seguido. Seguimos en contacto con las redes, y entre abril y mayo pues plantearemos los seminarios a los que podréis asistir para que sigamos en contacto.